Curso práctico de dibujo y pintura. Dibujo. Práctica de trazos. El carboncillo es el método más sencillo y antiguo de dibujo que existe. Gracias a su capacidad para reflejar distintas gradaciones tonales, con el carboncillo pueden crearse todo tipo de luces, sombras y matices de gran intensidad. Los maestros del Renacimiento descubrieron sus inmensas posibilidades y lo utilizaron ampliamente para cubrir grandes superficies sobre las que luego aplicarían las pinturas al fresco. Para iniciarse en esta técnica de dibujo son imprescindibles los siguientes materiales. Los carboncillos, que se presentan en forma de bastoncitos de diversos grosores y distintos grados de dureza, o bien en forma de lápices. Los más recomendables son los carboncillos gruesos, ya que permiten todo tipo de trazado. Una goma de borrar se hace imprescindible para efectuar las oportunas correcciones. Se recomiendan las de miga de pan y la goma de borrar maleable. El difumino es una importante herramienta de trabajo que, como su nombre indica, tiene la función de difuminar el trazo. El papel de dibujo que se recomienda utilizar es el de grano medio, ya que soporta bien los borrados sin perder textura. Un trapo es de gran ayuda para sacudir y limpiar los restos de carbonilla y también para crear distintos matices y tonos de gris. El spray fijador es un elemento indispensable para consolidar el dibujo. También son necesarias pinzas o chinchetas para que el papel quede bien sujeto a la tabla que va a servir de apoyo al dibujante. Cuando se empieza a trabajar, lo primero que hay que hacer es cortar la barra de carboncillo en fragmentos de 4 o 5 centímetros. De esta forma, el carboncillo se adapta mejor a la mano y permite un fácil manejo. Se puede probar primero cogiendo el carboncillo de punta y ver cuál es el resultado. El punto de apoyo sobre el papel tiene una superficie muy reducida y por tanto el dominio de la línea es algo difícil. En cambio, si se coge el carboncillo plano sobre el papel y en posición vertical, se pueden realizar líneas con un trazo muy recto, aunque esta posición no permite el trazado de curvas. Si colocamos el carboncillo plano y horizontal, el trazo ocupará todo el ancho de la barra de carbón. No hay nada mejor para coger soltura con la barra de carboncillo que dibujar trazos sueltos sobre el papel. Es un modo ideal de perder el miedo a la herramienta de trabajo. Se pueden dibujar también líneas de manera que el gesto de la mano se acompañe con la muñeca, procurando a su vez no ejercer demasiada presión sobre la barra para evitar que ésta se rompa. Esta técnica permite utilizar innumerables recursos, pues se pueden conseguir todo tipo de efectos y de trazos, unos más finos y otros más anchos, según sea el grosor del cabo. Debe tenerse en cuenta que cuando el carboncillo se utiliza plano, se desgasta más rápidamente, por lo que conviene realizar el trazado con un canto distinto cada vez.
Es muy importante probar distintas posiciones con el carboncillo y aplicar a su vez diferentes presiones para descubrir todas las posibilidades que esta técnica ofrece. Otra de las propiedades del carboncillo es su poca estabilidad sobre el papel. Basta tocarlo un poco para que se extienda hasta donde lo arrastre el dedo o la palma de la mano. Los dedos manchados de carbón son un medio excelente para conseguir efectos muy variados, como sombras, degradados, difuminados o distintas tonalidades de gris. También se pueden conseguir matices y texturas similares utilizando el difumino. Gracias a su fragilidad, el carboncillo se puede borrar fácilmente y efectuar las correcciones necesarias con solo pasar un trapo. Sin embargo, siempre queda en el papel algún resto de color gris. Para eliminar por completo cualquier rastro de carbonilla, se pasa primero el trapo y a continuación la goma de borrar, y así se puede realizar de nuevo el trazo. Es muy útil el uso de fijadores para que el carboncillo quede adherido al papel y poder conservar el dibujo con su forma original. Este magnífico dibujo de Andrea del Sarto, aunque es muy complejo, constituye un modelo idóneo para ejercitarse en la técnica del carboncillo. Se ha elegido especialmente el fragmento de la cabeza por la trama que presenta de trazos sueltos y de trazos cruzados. Primero se trazará una curva que defina la parte superior de la cabeza, y desde la curva, y en sentido descendente, se dibujarán trazos en forma de S y trazos rectos y cruzados. Sobre la misma zona y con trazos cruzados se dibujarán nuevas líneas paralelas inclinadas. No se trata de conseguir un gran parecido con el modelo, este es solo un punto de referencia para ejercitarse en el manejo del carboncillo. Este delicado dibujo de la cara de la Virgen, obra de Federico Barocci, servirá para ejercitar una de las técnicas que permite el carboncillo, el difuminado. La zona del pómulo de la cara presenta un suave difuminado, ideal como modelo para practicar este ejercicio. Se realiza un trazado intenso hacia la derecha. Cuando se inicia un trazado fuerte, la primera presión ha de ser suave y a medida que se arrastra la barra, se debe presionar con más fuerza, siguiendo un movimiento de zig-zag. Después se emborrona suavemente con el dedo el margen izquierdo del trazado. Y a continuación, se difumina la zona interior para suavizar el trazo y conseguir el efecto deseado. Para el siguiente ejercicio se ha elegido la obra de Tiziano, Júpiter e Io. Se trata de un dibujo muy complejo con interesantes recursos de trazo. La zona idónea para practicar es el hombro de la figura femenina, compuesto por una trama formada por trazos cruzados. El secreto para conseguir esta trama es dibujar en un mismo sentido muchas líneas alargadas paralelas entre sí y muy juntas, pero sin que lleguen a tocarse. Sobre las primeras se realizan otras en sentido transversal, y de esta forma se obtiene una trama de trazos cruzados. A modo de recordatorio, se señalan los puntos más esenciales que el dibujante ha de tener en cuenta al iniciar sus ejercicios. El carboncillo puede usarse de forma transversal, longitudinal o de punta. Con el carboncillo longitudinal y plano se trazan rectas bastante precisas. En cambio, en posición transversal, el trazo será tan grueso como la barra.
Puede emborronarse cualquier trazo con solo pasar sobre él las yemas de los dedos, un trapo o el difumino. La naturaleza inestable del carboncillo permite borrarlo con gran facilidad y corregir los errores con solo pasar un trapo y a continuación la goma de borrar. Acuarela. Dibujo con aguada. La pintura con colores al agua es una de las técnicas pictóricas más antiguas que existen, pues ya fue utilizada por los antiguos egipcios y los pueblos del Mediterráneo para pintar murales. La acuarela es el medio ideal para captar la luz y expresar sensaciones gracias a la transparencia, frescura y claridad de sus colores que le imprimen un aire ligero y luminoso. Para trabajar la acuarela son indispensables los siguientes elementos: los pinceles, los colores, el papel, el agua, la paleta y un trapo. Para empezar, se utilizará un solo pincel de pelo fino y delicado que retenga bien el agua. En el mercado hay acuarelas de varias calidades y presentadas en diversos formatos. La mejor opción es una acuarela de gama media presentada en tubo, pues es más fácil su manipulación. El soporte de la acuarela es el papel del que se pueden encontrar tres tipos: fino, medio y rugoso. Aunque lo más recomendable para el dibujante es un bloc de papel de acuarela por ser más manejable y práctico. Se dispondrá de un recipiente con agua para poder lavar el pincel a medida que se trabaje y un trapo para secarlo. Para el acuarelista es muy importante la paleta, pero si no se dispone de ella puede utilizarse un plato blanco en el que se puedan mezclar bien los colores. Para todo aquel que se inicia en la acuarela, lo más importante es practicar la técnica de la forma más sencilla y amena posible. Para ello se empezará a trabajar con un solo color. A esta técnica se la conoce con el nombre de aguada y es la base para el estudio y la práctica de la acuarela. Se elige un color y se presiona suavemente el tubo para ponerlo en la paleta sin depositar mucha pintura. Antes de empezar la práctica, es importante mojar bien el pincel en el agua, ya que la humedad facilita el contacto con la acuarela. Para evitar que el pincel gotee, basta escurrirlo en el borde del vaso. A continuación, con el pincel húmedo se toma un poco de color, se deposita en la paleta y se hace la mezcla. Una vez se ha preparado el color, se empiezan a realizar trazos sueltos sobre el papel. No hace falta hacer formas concretas. Lo más importante es jugar con el pincel y el color para empezar a dominar la técnica. Si se pinta con la punta del pincel, los trazos serán muy finos. En cambio, si se ejerce más presión, el trazo será más ancho y se gastará antes la pintura. Es importante aplicar el color con diferentes cargas de agua, ya que según cuál sea la cantidad con la que se mezcle la pintura, esta quedará más o menos transparente.
Una de las bases técnicas de la acuarela consiste en mojar el pincel en agua limpia y aplicarlo sobre un trazo ya pintado antes de que se seque. De esta forma, el color se dispersa y adquiere un tono mucho más transparente. Otra manera de educar el trazo consiste en dibujar un círculo. Es conveniente trazar primero la forma con un lápiz. Esta no debe realizarse con demasiada presión, ya que después se seguirá con el pincel, y la transparencia natural de la acuarela no permitiría ocultarlo. Una vez se ha dibujado el círculo, se moja el pincel en el color y se aplica la acuarela sin levantarlo. Este trabajo ha de hacerse de una forma suave y delicada. De lo contrario, si se presiona mucho el pincel, se deforma la línea. Por ejemplo, si se moja tan solo la punta, se crea una mancha muy pequeña. Sin embargo, para realizar una mancha de cierto grosor, no basta con hacer presión. También hay que extender la pintura con el mechón del pincel. Una vez finalizado el trabajo, limpie el pincel y déjelo con el mechón boca arriba. Un bonito paisaje puede ser un buen estímulo para todo aquel que empieza a profundizar en la práctica de la acuarela. En este ejercicio se comprobará que se puede dibujar un paisaje con unas simples líneas. Primero, se delimita con un lápiz la zona que se va a pintar sin presionar demasiado. Después, tras mojar el pincel en el color, se traza una línea recta. Al iniciarse el trazo, la pincelada debe ser muy fina, ya que el pincel está muy cargado de pintura, pero a medida que ésta se agota, debe presionarse más. Se vuelve a cargar de nuevo el pincel y se pinta un trazo serpenteante que esquematiza las montañas del fondo. De nuevo se moja el pincel en la paleta y se pinta una curva muy amplia sin levantarlo del papel. A su derecha se dibuja otra línea curva que se separa a medida que se va alargando. A continuación se moja el pincel solo con agua y se pasa por la parte inferior del trazo que dibuja la montaña del fondo. Como se puede observar, el color se expande fácilmente al contacto con la zona que se ha humedecido. Ahora, con el pincel húmedo, se toma color sin aguar y se remueve bien la mezcla. Seguidamente se pinta la mancha oscura del fondo, extendiendo el tono que será algo más oscuro. En la parte central de las dos líneas curvas y desde la zona superior se pintan sucesivos trazos horizontales, primero muy pequeños que se irán alargando a medida que se descienda. Para finalizar este ejercicio, se realizan distintas pinceladas en forma de punto en la zona blanca y se añaden unas pinceladas más a ambos lados de la mancha central del camino. Recordar los puntos más importantes. La aguada es la técnica de la acuarela que utiliza un solo color. Cuanta más agua tenga el color, más claro y transparente será el trazo.
Si se pasa una pincelada húmeda sobre un trazo fresco o ya pintado, el color de la acuarela se expande. Según la carga de pintura y la presión que se ejerza, se pueden hacer trazos de distinto grosor. Óleo. Preparación de la paleta y primeras manchas. La pintura al óleo destaca entre todos los medios pictóricos porque aúna en sí misma todas las características que pueden satisfacer al artista: luminosidad, opacidad y transparencia, cuerpo, textura y durabilidad. La implantación del óleo durante el Renacimiento italiano supuso una gran ventaja para los artistas, pues posibilitó la creación de obras pictóricas con un realismo sin precedentes en la historia del arte debido a su riqueza de cromatismo y a la solidez del color. Para pintar al óleo es importante habilitar un pequeño espacio a modo de estudio con todos los materiales necesarios para iniciarse en esta técnica pictórica un poco más compleja que las demás. Para poder trabajar el óleo con comodidad, los elementos fundamentales son una mesa, un caballete y una iluminación adecuada. El equipo básico que se precisa para ejercitarse en esta técnica es una selección de pinturas al óleo y unos cuantos pinceles de distintas formas, por ejemplo, planos y rectos, de lengua de gato, redondos y además de distinto grosor. También es necesaria una espátula para mezclar los colores en la paleta. Hay que añadir a todo ello un frasco de esencia de trementina y otro de aceite de linaza para diluir los colores. Una tela o cartoncillo entelado, ni muy grande ni muy pequeño, o una tela que se fijará a un tablero con chinchetas. Una paleta donde se mezclarán los colores, que puede ser de madera o bien un plato de loza. Finalmente se completa este equipo con unos trapos o servilletas para mantener los pinceles limpios. Una vez preparados el aceite y la esencia, como primer paso se dispondrá el color en la paleta, sin presionar demasiado el tubo. Es suficiente con una pequeña cantidad del tamaño de una nuez. Una vez se ha utilizado el color, se limpia bien la boca del tubo con un trapo para evitar que el tapón quede pegado. Se impregna la punta del pincel con el color que se ha elegido y se arrastra y remueve como si se barriera. Y ya con el pincel cargado de color, se inician las primeras pinceladas de prueba sobre una cartulina. Si se quiere una pintura más líquida, bastará mezclar sobre la paleta la pincelada de color con la esencia de trementina. Para llegar a dominar el trazo es muy importante la posición del pincel. Si se toma el pincel en su altura media, el dominio de la pincelada lo ejerce la muñeca y permite arrastrar el color con firmeza. En cambio, si se toma el pincel entre los dedos pulgar e índice y con toda la palma de la mano, este pasa a ser una prolongación del brazo y permite una pincelada recta y controlada. Si se utiliza el pincel como si fuera un lápiz, se pueden practicar trazos cortos y muy rápidos. En cambio, si se toma desde la punta del mango,
Es muy útil para realizar bocetos o un trabajo muy gestual. Para el pintor, la herramienta fundamental es el pincel. Por lo tanto, el material debe estar siempre en perfectas condiciones. Después de cada sesión de trabajo, hay que limpiar todos los pinceles que se han utilizado. De lo contrario, se secarían los restos de pintura y los pinceles quedarían inservibles. Uno de los métodos consiste en limpiar los pinceles con un simple papel de periódico, después sumergirlos en aguarrás y secarlos con un trapo. Ahora bien, el sistema tradicional para efectuar la limpieza es con agua y jabón, eliminando por completo cualquier resto de pintura. Para empezar a disfrutar con la pintura al óleo y explorar sus posibilidades, lo mejor es copiar un modelo. Este bonito motivo de flores será un buen estímulo para el artista al ver que las manchas y trazos que al principio son algo indefinido, poco a poco van adquiriendo una forma concreta. Se empieza el ejercicio utilizando un solo color para no perder la intención del trazo. Primero se esboza una forma triangular alargada para encajar las flores. Se utiliza el pincel como si fuera un lápiz y se realizan unas cuantas pinceladas muy sueltas en la parte central. Se continúa en la zona superior izquierda con pinceladas pequeñas y muy gestuales. Se cambia la posición del pincel para realizar unas pinceladas rectas en la zona inferior del triángulo. Realizados estos pasos, se empezarán a utilizar distintos colores para aprender a conocer su valor cromático y las posibilidades del trazo. Se vuelve a cargar el pincel de color disolviendo con un poco de aceite de linaza y se dibuja esta sencilla margarita. Con una pincelada muy pequeña de color verde, se pinta el centro de la margarita. Y a continuación, con otro color, los pétalos a base de pinceladas muy cortas y precisas. Se carga el pincel con otros tonos para pintar el fondo a base de pinceladas alargadas, verticales y juntas, sobreponiéndose unas a otras de forma que arrastren el color anterior. La boca del jarrón se dibuja con dos pinceladas algo curvas y sin volver a manchar el pincel de pintura, se esbozan los laterales del mismo. Sin limpiar el pincel, se remueve en el color blanco para obtener un tono más claro y se aplica en el lateral derecho.
Después de esta operación, se concluye el ejercicio de trazos y manchas al óleo. El objetivo de esta práctica consiste en que el dibujante adquiera mayor seguridad con el uso del pincel y la utilización del color, con independencia del resultado conseguido. Es conveniente recordar algunos de los puntos más importantes de la lección en el momento de iniciar la práctica. El color debe aplicarse a un lado de la paleta y en poca cantidad. Para disolver el color se utiliza esencia de trementina o bien aguarrás puro. Hay distintas formas de utilizar el pincel: a una altura media, en la palma de la mano, como si fuera un lápiz, o bien desde la punta. Las pinceladas pueden trazarse planas, en forma de curva, o bien alargadas. Ello dependerá de cómo se tome el pincel y de la aplicación del color sobre la tela.